Pues bien, vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 21. El libro de los Hechos, el capítulo 21, vamos a leer la última parte del capítulo 21 y luego el capítulo 22. Ustedes saben de que los capítulos no fueron inspirados por Dios, sino que fueron creados posteriormente. Es decir, que han sido divididos posteriormente. Y a veces han hecho un buen trabajo y a veces no. Aquí lo han dividido mal. ¿Ok? La palabra de Dios es perfecta, es inerrante, no tiene errores. Pero la división de los números es algo que lo han puesto después, en siglos después de Cristo. Sin embargo, son útiles, pero en estos casos a veces no ayuda. Pero por eso vamos a leer desde el versículo 37 del capítulo 21 y vamos a continuar a través del capítulo 22. 21, versículos 37 y 22 hacia adelante. Dice así la Escritura. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, o sea, los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí nomás la lectura, vamos a leer más posteriormente. Permítame orar por esta predicación de la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias por esta predicación de la palabra de Dios. Gracias por el testimonio que hemos escuchado de parte del hermano JD el día de hoy sobre la fe. Y gracias, Señor, por los presentes aquí en esta reunión, aquí en el centro de Greenville. Te ruego, Señor, que bendigas. Gracias por tu presencia en la mañana en el lado este de Greenville. Te suplicamos, Señor, que tú nos unas en el amor tuyo, para que aprendamos más acerca de este texto de la Escritura que nos has dejado, y nos ayudes a ser testigos del Evangelio donde quiera que vayamos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues bien, a ver, a los niños el día de hoy les hicimos algunas preguntas y hoy tengo otra pregunta para ustedes, ¿ok? Para vosotros. La pregunta es la siguiente. ¿En qué idioma fue escrito la Biblia? ¿En inglés o español? ¿En qué idioma Dios se reveló a los apóstoles? ¿En English o Spanish? ¿Ah? ¿Qué piensan? Pues ni en lo uno ni en lo otro, ¿verdad? Porque en ese tiempo todavía no existía ni el inglés ni el español. Había una vez una señora la cual le gustaba mucho una versión de la Biblia, en inglés, que es la King James Version. Y hay iglesias en las cuales no se puede usar otra traducción, solo el King James.
Entonces la señora le gustaba y estaba en contra de que se use otra traducción. Le encanta el King James solamente. Así que el pastor un día le dijo, porque iban a usar otra, porque el King James ya estaba tiene un lenguaje muy antiguo, y hay una nueva versión que es New King James, una nueva traducción de King James, o la misma pero mejorada, como más actualizada. Y le visitó el pastor a la señora, le dijo, hermana, le dijo, bueno, vamos a cambiar. Ay, pastor, pero a mí me gusta King James Version. Y después de explicarle el pastor a la señora que la Biblia había sido escrita en hebreo y en griego, y de ahí se había traducido muchos idiomas, al terminar la señora le dijo, bueno, sí entiendo su razonamiento, pastor, pero en realidad lo que es suficiente para Pablo es suficiente para mí. Yo me quedo con el King James Version. No había entendido, pensaba que todavía para Pablo, que la versión que tenía Pablo era King James, ¿no? Pero en realidad nosotros sabemos de que no es así. Y aquí nosotros vemos a Pablo que él no hablaba un solo idioma, sino que hablaba más de un solo idioma. No estoy diciendo nada fuera de la Biblia, ¿no? Es lo que la palabra de Dios dice. No significa que todos tienen que hablar más de un idioma, ¿ok? Si usted habla un solo lenguaje, está bien. Pero nosotros por lo menos sabemos que en la palabra de Dios fue escrita en dos idiomas. Uno, el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? En hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Y en este pasaje bíblico nosotros podemos ver a Pablo usando dos idiomas. Uno de ellos es el hebreo, que probablemente es el arameo, y otro es el griego. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí en el capítulo 21, dice el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, que era un oficial romano, se me permite decirte algo. Ahora, ¿en qué idioma lo dijo eso? ¿En español? ¿En inglés? No. Sabemos que lo dijo en griego. ¿Por qué razón? Porque el tribuno le contestó, ¿sabes griego? Le dijo. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes de que se encuentren con alguien que no parece hablar español y de pronto resulta hablando español? O al revés, se encuentran con alguien que no parece que hablar inglés y de pronto resulta hablando inglés. A mí me ha pasado muy chistoso algunas veces, ¿no? Uno llega a una persona y lo ve que da la apariencia de que él no sabe ni un lenguaje español, nada de español. Y a veces uno puede hablar delante de él, ¿no? Algunas cosas, no mal de la persona, pero algunas cosas que piensa que no va a entender. Y luego la persona resulta hablando español en una lengua perfecta, porque supuestamente era el hijo de un misionero que había crecido en Latinoamérica. Y uno se queda, wow, ¿sabe usted español? Así se quedó, con esa cara se quedó este tribuno cuando escuchó que Pablo estaba hablando en griego. Él era judío, estaba hablando en griego. ¿Sabes griego? Y él le dijo, sí, soy griego, soy de Cilicia. Pero luego, posteriormente, nosotros vemos en este mismo texto bíblico que en el versículo 40 dice que él, hecho gran silencio, habló en lengua que dice hebrea. Los eruditos dicen que en realidad la palabra hebreo, ¿qué significa? Arameo, porque era lo que se hablaba comúnmente, ¿no? Que es parecido al hebreo, pero viene de otro origen. Entonces habló en lengua hebrea. Y dice que la gente cuando lo escuchó hablar en lengua hebrea guardaron más silencio. Ahora, hay otro lenguaje aquí, el cual, a ver, ¿quién me ubica otro lenguaje? ¿Qué otro idioma hay ahí? ¿Español, inglés? No, es el idioma de gestos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que dice que él hizo movimiento con la mano, hizo señal con la mano al pueblo. Supongo que nosotros decimos aquí, en ese tiempo era de otra forma, ¿no? Y hubo gran silencio, ¿no? Significa de que Pablo sabía usar diferentes lenguajes para la extensión del reino de Dios y para testificar acerca de Cristo. ¿Cuántos lenguajes sabe usar usted? Úselos para la extensión del reino de Dios. Muy bien, pero no quiero hablarles tanto de lenguaje, sino hablarles acerca de cómo estos lenguajes nos ayudan a testificar de Dios, ¿ok? Y quiero decirles varias cosas que hay que tener en cuenta. Usted quiere ser un buen testigo de Cristo, no testigo de Jehová, porque son una secta, pero testigo de Dios, de Cristo. 4 cosas importantes. Primero, la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿cuál es su historia? Medita en su historia. Tercera pregunta
es si usted es convertido, si ha tenido una experiencia de conversión o si ha crecido en un hogar cristiano y no recuerda cuándo se convirtió, pero que es creyente. Es muy importante eso. Y en cuarto lugar, ¿cuál es su llamado específico? ¿Para qué Dios lo ha llamado? Que vamos a ir uno por uno. Primera cosa, ¿quién es usted? Who are you? ¿Quién es usted? Miren, Pablo nunca habla generalmente acerca de sí mismo, pero aquí nosotros lo vemos hablando de sí mismo. La palabra yo aparece bastante en el capítulo 21 y 22. Y nosotros lo vemos al decir lo siguiente. El versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy, o sea, yo soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ahí lo vemos a Pablo identificándose como judío y como ciudadano de una ciudad de Cilicia. Y luego nosotros vemos que él habla eso ahora delante de toda la gente en el versículo 3, capítulo 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad. De cierto soy judío. ¿Quién es usted? ¿Cómo se identificaría? Si alguien le pide a usted cómo se identifica. ¿Quién es usted? Who are you? ¿Ah? Question. Who are you? ¿Quién es usted? Ok, ¿qué es lo primero que sale de su identidad? Ok. Es interesante de que Pablo, más adelante, no solo dice que él es judío, sino que usted va a leer en el capítulo 22 que él dice que él es ciudadano romano. Cuando lo van a castigar, cuando le desnudan a él para azotarlo, porque eso se había ordenado, que lo van a azotar. En el capítulo 22 más adelante, él dice, se le permite atar y azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado. Y le dice, ¿eres ciudadano romano? Y el tribuno viene y le dice, ¿eres ciudadano romano? Y él dice, sí, soy ciudadano romano de nacimiento. Total, ¿qué era Pablo? Judío, romano, peruano, hondureño. ¿Qué era Pablo? Pues ambas cosas, judío y romano. Judío en cuanto a la fe, en cuanto a el origen de su religión, cómo había sido él criado, cómo había nacido. Pero aparte era ciudadano porque, exactamente no sabemos por qué, pero probablemente el padre de Pablo, porque él dice de nacimiento, significa que el padre Pablo había conseguido la ciudadanía, o quizás era un griego que se había casado, una persona de la ciudadanía romana que se había casado con una mujer judía, no lo sabemos exactamente cómo. El asunto es que él llega a ser ciudadano romano y él se identifica como ciudadano judío y como ciudadano romano. Pero ¿saben qué? Más importante que ese es yo soy, porque dice yo soy judío, yo soy romano, es otro yo soy. ¿Y cuál es ese yo soy? El cual aparece aquí en el capítulo 22, vamos a ver, donde él narra su conversión. Va a ser el versículo 7, dice, capítulo 22, versículo 7. Y caí al cielo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, aquí está la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Es decir, así como a él le están preguntando quién es, ¿cómo es importante? ¿Quién es este hombre? ¿Es un egipcio? Pensaban que era un egipcio que había liderado una sedición. Él preguntó un día a Jesús, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú me persigues. Y en realidad, hermanos, la identidad nuestra no está basada en quién es uno solamente, sino principalmente en quién es Jesús. Ahora, uno puede ser varias cosas en este mundo. Por ejemplo, que parecieran contradictorias, pero no lo son. Yo soy padre de familia. Obviamente, ¿no? No sé si ustedes conocen a mis hijas, no sé si las han visto por ahí en algún lugar. Ok, yo soy padre, nadie puede negar eso, ¿no? Es mi identidad. ¿Quién eres tú? Soy un padre. Antes usaba yo un cuello clerical, no sé si ustedes alguna vez me han visto con el cuello clerical, y había una persona que una vez, como me vio con el cuello clerical, me dijo, ¿usted es padre? Me dijo, sí, le digo, soy padre de 3 hijas, le dijo. Se quedó impresionada la persona, pensaba que era padre católico romano, ¿no? Y soy padre, pero aparte de ser padre, también yo soy hijo. ¿Por qué soy hijo? Porque mi padre se llama Benjamín, vive en Perú
y tiene 90 años, ¿no? Falta poco para que ustedes lleguen a eso, ¿no? 90 años. Tiene 90 años, celebró su cumpleaños de 90 años. Y mi padre, yo soy hijo para mi padre. Total, yo soy hijo padre, las dos cosas. Tengo esas dos identidades, esas responsabilidades, ser padre y ser hijo. ¿Cuántos de ustedes también son padres e hijos aquí? Gloria a Dios por eso. ¿O son madres e hijas? ¿Quiénes de ustedes tienen ciudadanía americana? Pero quizás su corazón está con el país de donde vinieron. Yo soy americano, tengo ciudadanía americana, pero soy peruano también, porque nací en Perú y porque amo al Perú. Son identidades que nosotros tenemos que ser responsables. Pero por sobre todas las cosas, aunque podemos tener diversas identidades, lo más importante es a quién servimos. Eso es lo que mantiene nuestra identidad. Y ahí no podemos servir a dos señores, solo podemos servir a un yo soy, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Jesús ha dicho, tú no puedes servir a dos señores porque amarás a uno, aborrecerás al otro. ¿Verdad, Gresita? Y no puedes servir a dos señores. Solo puede servir a Dios solamente. No puede servir a Dios y las riquezas. Uno puede tener diversas identidades de acuerdo a cómo uno se identifica. Pero al final, su identidad de usted depende de qué? Depende de Cristo. Usted es un creyente. Usted es de Cristo. Cristo le ha puesto su marca. La marca, el sello del pacto sobre usted. Segunda cosa es su historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos logros, cosas que hemos logrado. Algunas cosas que podemos contar del pasado, que son bonitas. Hay otras cosas que no queremos contar porque nos da vergüenza, nos da pena, ¿verdad? Hay cosas de las cuales nos orgullecemos, quizás, o cosas de las cuales nos avergonzamos. Todos tenemos una historia, pero sobre todas las cosas es importante saber de que el dueño de la historia, ¿quién es? El dueño de la historia es Dios. Es aquel que es dueño de todos los momentos de su vida. Algunos aquí tienen una historia muy larga, ¿no? Como yo. Ya me voy acercando ya al medio siglo, ¿no? ¡Wow! Es un montón de años, un porrón de años. ¿Ok? Hay otros que tienen una historia cortita. Algunos tendrán 7 años, 8 años. Sin embargo, cualquiera sea su historia, Dios le ha creado y Dios le ha guiado. Si usted es un creyente, Dios le ha guiado a través de esa historia. Y es importante meditar en esa historia para dar gracias a Dios por lo que tenemos. Aquí nosotros vemos que Pablo habla de su historia, de las cosas buenas que aparentemente él logró, pero también habla de las cosas duras y difíciles porque él persiguió a la iglesia. Él no tiene nada que orgullecerse de eso. Él dice, yo como un abortivo Dios apareció a mí, porque yo no merezco ser apóstol de Dios porque perseguí a la iglesia. Sin embargo, Dios me salvó. Esta es mi historia. Y esa es la historia que nosotros debemos gloriarnos en Él, en lo que Él hizo en nosotros. No en lo que nosotros hemos logrado o no hemos logrado, sino en lo que Él hizo por nosotros. Tercera cosa es la conversión. Aquí Pablo habla de que él vio la luz, ¿no? Él dice que, en el versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es decir, si usted no nació en un hogar creyente, si usted no creció escuchando la palabra de Dios, y aún si usted nació y quizás no siguió los pasos de Jesús, porque eso puede ocurrir, hay gente que se aparta del camino de Dios, tiene que tener este encuentro con Cristo. Esa fe de la cual el hermano Cancino el día de hoy nos habló, ¿no? JD nos habló. Esa fe que es un regalo de Dios. Esa fe que es un regalo de Dios vino a Pablo. Y Pablo vio la luz. Es como si se cayera una venda de los ojos porque uno ve la luz. Hasta ese momento uno era ciego. Como dice en el libro de Jonás, la gente en Nínive no podía distinguir su mano derecha y la izquierda porque no sabía qué era correcto y qué era incorrecto. Vivían como sin Dios en el mundo. Y cuando Cristo viene a tu vida, te ilumina, te da una luz para vivir, ilumina tu sendero. Y aquí es puesta esta luz como la presencia de Dios, del yo soy. ¿Ustedes se acuerdan
cuando se apareció en la zarza ardiente a Moisés. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Si me preguntan quién me ha enviado, y él dijo, yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo fui el que he sido. Es decir, aquel eterno Dios es aquel que viene a nosotros en un momento y transforma nuestra vida. Nos cambia, nos hace una nueva criatura. Hay mucha gente que puede estar congregando en una iglesia, asistiendo a una congregación, yendo, pero no experimentando esta conversión, este nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre, ¿no? Era un hombre maestro de la ley. Los que están ahí escuchando a Pablo son gente que conocía al revés del derecho la ley, pero no habían entendido, no habían experimentado esa conversión de la cual Pablo habla. Ahora, Pablo cuenta 3 veces esa conversión en este libro. ¿Por qué? Porque hay varias razones por eso, pero una de las razones es porque es importante. Perdón, es importante que uno testifique a otros de esta conversión. Y ahora, en cuarto lugar, ¿cuál es el llamado de usted? Vamos a seguir leyendo aquí. Dicen, versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Si usted ha experimentado la conversión, usted no va a decir, ya ahora estoy bien, puedo hacer lo que quiero. No. Esta pregunta tiene que salir de sus labios. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué? La conversión es una cuestión de que ya hago una oración para recibir a Cristo y es todo. No. Hay un llamado para usted. Y él entonces, la Biblia dice de que después de que se encontró con Ananías, después que él recobra su vista, él se prepara para predicar la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque encontró a Cristo en ese mismo momento. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces él participa del bautismo cristiano. Él es llamado a ser un testigo. Versículo 17 dice que él volvió a Jerusalén, pero allí en el templo Dios le habló y le dijo, en el versículo 18, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Los judíos no recibirán tu testimonio. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo fue un testigo tanto judíos como gentiles. Él dijo, tanto de judíos como gentiles yo soy deudor. En realidad usted puede ser llamado a un ministerio específico. Sin embargo, somos deudores de todos los seres humanos. Yo generalmente, yo voy a ser transparente con vosotros el día de hoy en esto. Mi experiencia y mi preparación ha sido principalmente cómo educar a las personas que salen del catolicismo romano para aprender más acerca de la fe, cómo cimentarse en la fe. Y he trabajado con muchas personas que han salido de la idolatría, del paganismo, para pasar a la fe cristiana. Porque inclusive aquí en este país, ustedes saben, también en otros lugares, hay gente que vive en tinieblas a tal punto que adoran a la Santa Muerte. Imagínense, es terrible, ¿no? La idea es llamar a las personas de servir a los ídolos para adorar al Dios vivo. Sin embargo, Dios puede traer a nuestro encuentro cualquier persona, sea de cualquier origen. Y la Biblia dice que uno tiene que ser deudor, no porque esa persona le deba a uno algo o porque yo le deba algo a esa persona, sino porque Dios, por su gracia, nos regaló la fe. Y la Biblia dice, si de gracia recibiste, das de gracia. ¿Saben qué? Les quiero contar un ejemplo. A veces uno aprende en el camino las cosas. Yo recuerdo que cuando inicié mi ministerio aquí en Greenville, yo decía, bueno, voy a testificar a la gente como en mi país, ¿no? Porque yo sé en el español y nosotros hablamos solo el español. Voy a hablar solo español, nada más, testificar como en mi país. Entonces,
Un día fue a visitar a una señora, conocí a una señora colombiana y me dice, quiero que venga porque mi esposo está enfermo, quiero que venga a la casa para hablar. Entonces agarré mi Biblia en español y fui a visitar a la casa. Cuando entré a la casa, yo no hablaba bien el inglés, me di con la sorpresa de que el esposo de esta señora era un afroamericano, ¿no? Que no hablaba ni una sola palabra de español. Uy, caramba, ahora dije yo, ahora yo no tengo que hablar español, tengo que hablar inglés, pero no hablaba bien el inglés. Como una vez me dijo una persona, yo masticaba mi inglés, ¿no? No lo hablaba, lo masticaba. Entonces, hasta ahora lo mastico un poco, dicho ese paso. Pero entonces abrí la palabra de Dios, que era en español, y empecé a traducirla en inglés. Y aquel día, este señor afroamericano recibió a Cristo en su corazón. Y allí Dios me enseñó de que la palabra de Dios, uno no debe medir nunca quién le va a testificar de Dios. Porque Dios no lo ha llamado a usted solamente para una nacionalidad. Y justamente la palabra gentiles, ahí viene el error. La palabra gentiles en la Biblia es una palabra griega que se usa para naciones. Significa que yo te he enviado a las naciones a predicar a gente de todas las naciones que no son judías para formar un grupo, el grupo que va a continuar el mensaje del Evangelio. Dios nos enseña de esta manera que nosotros tenemos que ser testigos donde quiera que vayamos, predicando la palabra de Dios, no importa a quién. Vamos a orar para que este mensaje de la palabra de Dios esté con nosotros y podamos aplicarlo siempre. Padre nuestro, te doy gracias por tu promesa que nos haces aquí, que tú estás con nosotros siempre, sea que hablemos un idioma o hablemos el otro, sea que estemos en medio de una cultura o en medio de la otra. Al final te servimos a ti y somos testigos de tu evangelio. Señor, yo te ruego por los presentes que escuchan este mensaje aquí en este recinto, como también los que están escuchando en los hogares, que tú extiendas tu bendición sobre ellos y nos bendigas a todos, nos hagas uno en ti. Gracias, Señor, por esa tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, vamos a cantar otra alabanza. Nos ponemos de pie.